Dando continuidad a la serie de videoconferencias que resumen los aspectos elementales del texto de la TLS, 10ª edición, vamos a dialogar del trauma de abdomen. Debemos partir de la premisa de que la evaluación de la circulación durante el primer examen o durante la revisión primaria incluye el rápido reconocimiento de posibles hemorragias ocultas. En este sentido, una de las zonas donde más fácilmente pueden aparecer hemorragias no perceptibles fácilmente u hemorragias ocultas es el abdomen o la pelvis, cuando ocurren traumas cerrados en las mismas. Cuando nosotros evaluamos el abdomen, debemos ser muy meticulosos en la inspección, descartando la existencia de hematomas o equimosis perceptibles. Debemos palpar tanto superficialmente como profundamente, con el objetivo de identificar alteraciones que podrían ser congruentes con un hematoma. En cuanto a la evaluación de la pelvis, hay que mencionar algo extremadamente importante. En la actualidad no se recomienda, está totalmente proscrito, porque aumenta la mortalidad y la morbilidad, la realización de la maniobra de libro abierto para evaluar si existen o no fracturas en la pelvis. También debemos mencionar que en cuanto el examen físico de la región de la pelvis y la región genital, es de gran utilidad evaluar la presencia de hematomas escrotales, hematomas en el perineo. Y en cuanto a la realización de tactos rectales, aquí tenemos un pequeño inconveniente o un gran inconveniente, y es el hecho de que la literatura contemporánea afirma que la sensibilidad del tacto rectal para las hemorragias es de tan solo 1% aproximadamente, extremadamente bajo. En cuanto al trauma abdominal y el trauma de la pelvis, cobra gran importancia el mecanismo, la fuerza y la ubicación de la lesión, así como el estado hemodinámico del paciente. Todo esto determina la prioridad y mejora el método de evaluación del trauma de abdomen. El estado mental del paciente puede estar alterado cuando hay intoxicaciones alcohólicas, uso de drogas, lesiones del cerebro o de la médula o lesiones de estructuras adyacentes como costillas o pelvis. Recuerden que el trauma no es una entidad que sea en general única. Usualmente los pacientes que tienen un trauma son pacientes politraumatizados, donde la dinámica del trauma fueron caídas, explosiones, golpes, accidentes automovilísticos, accidentes en vehículos motorizados, motocicletas, accidentes en bicicleta, arrollamientos en calidad de peatón, etcétera, etcétera. Ahora hablemos de los mecanismos de lesión. Tenemos traumas cerrados y traumas penetrantes. El trauma cerrado es típico de los choques vehiculares. Este trauma puede causar compresión o lesión por aplastamiento de las vísceras y puede generar su ruptura con la consecuente hemorragia secundaria y la consecuente peritonitis, lo que a su vez puede desencadenar en un choque séptico. Un ejemplo de un trauma cerrado es el paciente que se coloca inadecuadamente un cinturón, y este simple hecho de haberse puesto inadecuadamente el cinturón, por ejemplo, la cuerda por debajo del hombro
y no por encima, como debe de ir, puede generar que cuando ocurra la colisión se desgarre una víscera abdominal. Esto nos va a llevar a lo que narrábamos previamente. En las lesiones por desaceleración, que también las debemos mencionar, existe un movimiento diferencial entre las partes fijas del cuerpo y las partes no fijas del cuerpo. Cuando hablamos de trauma cerrado, los órganos más afectados son el vaso. Estamos hablando de un porcentaje de 40 a 55%, el hígado con porcentajes de 35 a 45%, el intestino delgado con porcentajes de 5 a 10%. Y los mecanismos causales típicos son compresión, aplastamiento, desgarramiento y desaceleración. En cuanto al trauma penetrante, puede ocurrir por armas blancas o por armas de fuego, y esto varía. Estas noxas o entidades van a lastimar vísceras adyacentes. En este sentido, los órganos más afectados son el hígado, con un porcentaje del 40%, el intestino delgado con un porcentaje del 30%, el diafragma con un porcentaje del 20%, el colon con un porcentaje del 15%, cuando hablamos de armas blancas. Cuando hablamos de armas de fuego, estos son dispositivos que suelen generar más lesiones intraabdominales porque tienen una mayor energía cinética. Afectan sobre todo el intestino delgado con porcentajes de hasta 50%, el colon con porcentajes de hasta el 40%, el hígado con porcentajes de hasta 30% y los vasos adyacentes con porcentajes en torno a el 25%. Continuamos con la evaluación y el abordaje integral del paciente con trauma de abdomen. Todo inicia con la anamnesis. Debe interrogarse la cinética del trauma, indagar sobre colisiones vehiculares, velocidad del vehículo, tipo de colisión, parte introducida en la cabina, tipos de cinturón, si tenía o no airbag el vehículo, la posición del paciente, el estado de los pasajeros. Esto último es muy importante, si hubo occisos o no hubo occisos. Cuando hay occisos, por definición se considera que el trauma fue de alta energía. Adicionalmente, se debe investigar si hay traumas penetrantes, el tiempo transcurrido desde la lesión, el tipo de arma, la distancia del asaltante, el número de heridas, la cantidad de hemorragia externa en el lugar de los hechos, el tipo de armamento, si es blanco. En este caso, si es un armamento blanco, tenemos que mirar el tipo de hoja. ¿Es una hoja recta? ¿Es una hoja curva? Debemos también evaluar, en caso de las armas de fuego, el calibre, el tipo de munición y sobre todo la distancia. En el examen físico propiamente vamos a iniciar con la inspección. Debe hacerse totalmente sin ropa. Le quitamos toda la ropa al paciente. Inspeccionamos las abrasiones, si hay contusiones, si hay laceraciones, heridas penetrantes, impactación por cuerpos extraños, evisceración del epiplono, del intestino delgado, y también vamos a evaluar si el paciente, en caso de ser mujer, se encuentra en estado de gravidez. Debemos auscultar siempre. Recuerden que en abdomen se inspecciona primero, luego se ausculta, luego se percute y por último se palpa superficial y profundamente. Debe auscultarse buscando la presencia o ausencia de ruidos intestinales. La sangre o el contenido gástrico en el peritoneo genera un hilio, lo que va a producir una ausencia de ruidos hidroaéreos. De ahí la importancia de auscultar. En la percusión se van a evidenciar signos sutiles de peritonitis. Posteriormente pasamos a la palpación, tanto la superficial como la profunda, que permiten describir y localizar donde hubo mayor compromiso. Debemos buscar el signo de rebote superficial o profundo. En cuanto a las heridas penetrantes, las heridas de bala son tratadas por laparotomía exploratoria. Debe asegurarse la estabilidad pélvica. Se debe tener cuidado con la compresión manual de las espinas ilíacas, ya que pueden producir movimientos anormales, dolor óseo y en ocasiones ocasionar o agravar un sangrado. Es muy importante volver a enunciar que la maniobra del libro abierto en la pelvis no se debe hacer, se debe evitar. Es peligrosa, es deleteria. Y la pelvis siempre se tiene que fijar a través de fijadores o de una cincha pélvica.
Hay muchos videos muy ilustrativos en YouTube de cómo se pone una cincha pélvica. El pene, el periné y el recto también se tiene que examinar. Se tiene que buscar la presencia de equimosis o hematomas y se debe intentar determinar si existen fracturas en los huesos pélvicos. El examen vaginal, en el caso de las mujeres, también es muy importante. Se deben buscar la presencia de laceraciones en la vagina por fragmentos óseos, esto nos indica una fractura, o por una herida penetrante. También se deben examinar los glúteos. En el caso de que encontremos lesiones en los glúteos, este tipo de lesiones se asocia con compromisos significativos intraabdominales en hasta un 50%. Existen muchos tipos de armamentos y a su vez existen muchos tipos de munición y de esto podríamos hablar durante horas. La munición, los armamentos y demás se pueden clasificar de varias formas. Los armamentos se pueden clasificar atendiendo al peso o a la potencia, pueden ser livianas o pesadas, se pueden clasificar atendiendo a la longitud del cañón, pueden ser cortas o de puño, largas o de hombro, medianas. Se pueden también clasificar dependiendo del tipo de cañón, si es un cañón liso, como las escopetas y los revólveres, o si es un cañón estriado. En estos existe una serie de estrías que recorren el ánima del cañón longitudinalmente. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que el proyectil salga girando. Tenemos, por ejemplo, las pistolas o carabinas como un ejemplo. Los armamentos también pueden clasificarse desde un punto de vista mecánico. En cuanto al mecanismo de funcionamiento, tenemos armamentos de monotiro, de repetición, semiautomáticos, automáticos, tipo ametralladora. Se pueden clasificar también atendiendo la velocidad del proyectil y comparándola con la velocidad del sonido, y pueden ser hipersónicas, sónicas o subsónicas. Se pueden clasificar según el tipo de proyectil, como único, de cartucho, de señales, de lanzamiento, lanzaclavos, y también según la finalidad, como armamento deportivo, de caza, de defensa y seguridad o militar. De igual forma, también, según su evolución, se pueden clasificar como armamentos de avancarga o de retrocarga. En esta ilustrativa imagen vemos el efecto de distintos tipos de munición sobre el organismo. En la imagen A se aprecia un proyectil de baja velocidad sin basculación. Se encuentran sobre todo en armas cortas y suelen ocasionar trayectos tisulares relativamente rectilíneos y filiformes, como se ve claramente en la imagen A. En la B se aprecia una bala de alta velocidad con fragmentación. Esto significa que la bala explota en el interior del organismo. Esto se utiliza sobre todo en las armas largas de guerra. Estos proyectiles son de tipo blindado. En la imagen C vemos un proyectil característico que se deforma al ingresar al organismo y genera un efecto cinético alrededor del trayecto mientras se deforma. En la imagen D podemos evidenciar un proyectil de alta velocidad que no se fragmenta. En la E podemos apreciar un proyectil de acribillamiento clásico por perdigones. En otras palabras, podemos apreciar un impacto típico de una escopeta. Se trata de perdigones de tamaño variable que generan acribillamiento más o menos profundo, distorsionan, rompen y comprometen muchos fragmentos. Las escopetas son, en este sentido, altamente destructoras. En la figura 3, que la vemos a la derecha, podemos apreciar los trayectos de los proyectiles según su desestabilización. En este sentido pueden tener basculación precoz sin cuello, fragmentación precoz, pueden ser trayectos lineales sin desestabilización o pueden ser proyectiles con fragmentación precoz que es provocada por la desestabilización debido al impacto con alguna estructura ósea. Continuando con el abordaje de los pacientes con trauma abdominal, debemos tener en cuenta que se respetan los mismos principios que hemos mencionado en otros tipos de trauma y que hemos enunciado en general. Se tiene que asegurar la vía aérea, considerando que todo paciente con trauma es un sujeto con estómago lleno, por lo cual debe colocarse una sonda gástrica para aliviar la dilatación gástrica aguda y descomprimir el estómago. Si es posible y si no hay contraindicación, debe ponerse un catéter urinario. Como les dije, si no existen contraindicaciones. Esto tiene como objetivo aliviar la retención y descomprimir la vejiga, permitiendo el monitoreo de la diuresis, que es un índice de perfusión tisular.
El sondeo también tiene otra cosa muy interesante y es que permite tomar exámenes de orina para el análisis de drogas o las pruebas de embarazo, que las pruebas de embarazo tienen que realizarse en todas las mujeres que presenten traumas. Deben tomarse muestras de sangre a partir de un acceso venoso para determinar el tipo de sangre y también para realizar como hemograma, potasio, glucosa, amilasa, niveles de alcohol, etc. En cuanto a los estudios radiológicos, en cuanto al trauma cerrado, debe considerarse la toma de varias imagenologías, dependiendo del contexto, como radiografía lateral de columna cervical y tórax anteroposterior, radiografía pélvica, radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen permite detectar aire extraluminal en el retroperitoneo o aire libre bajo el diafragma. En el trauma penetrante o en el paciente hemodinámicamente inestable no se hacen estudios radiológicos. Estos pacientes, al tener un trauma penetrante o tener un trauma cerrado que los pone inestables, tienen que ser trasladados de inmediato a cirugía. El paciente hemodinámicamente estable, que tiene una herida por encima del ombligo, es un paciente en el cual se le debe realizar una radiografía de tórax erguido para excluir hemotórax, neumotórax o neumoperitoneo. Los estudios contrastados pueden emplearse en algunas circunstancias especiales. Por ejemplo, la uretrografía. La uretrografía debe realizarse antes de introducir un catéter cuando se sospecha de ruptura de la uretra. La cistografía, que se usa en las rupturas de vejiga intraperitoneales o extraperitoneales, con radiografías anteroposteriores, oblicuas y postmiccionales. La TAC o la pielografía endovenosa, que se emplea si el paciente tiene hematuria y sospechamos una lesión del sistema urinario. Esto con el objetivo de definir el tipo de lesión renal. Voy a hacer un pequeño paréntesis sobre la prueba de embarazo. La prueba de embarazo se realiza en las mujeres en edad gestacional, no se realiza en ancianas. En cuanto a los estudios diagnósticos en trauma cerrado, tenemos básicamente tres. Cada uno tiene ventajas, desventajas e indicaciones. El lavado peritoneal diagnóstico, el FAST y tenemos la TAC. Empecemos con el lavado peritoneal diagnóstico. El lavado peritoneal diagnóstico es sensible en un 98% para sangrado intraperitoneal. Se realiza en el paciente hemodinámicamente inestable en las siguientes situaciones: alteraciones en la conciencia, cambios en la sensibilidad o lesión de la médula espinal, lesiones en estructuras vecinas o examen físico dudoso. Sirve para documentar hemorragia. También está indicado cuando no se cuenta con TAC ni FAST. Se contraindica si hubo operaciones abdominales previas, hay obesidad mórbida, cirrosis avanzada o coagulopatía preexistente. El líquido lavado se envía a un laboratorio para la realización de un análisis cuantitativo. ¿Cuándo se considera que un lavado peritoneal es positivo? Se considera que la prueba es positiva cuando se tienen más de 100.000 eritrocitos o más de 500 leucocitos por milímetro cúbico, o cuando se encuentra una tinción de gram positiva para algún tipo de bacteria. En cuanto al FAST, el FAST es excelente. Se utiliza para identificar hemoperitoneos o se utiliza para encontrar la presencia de aparentes sangrados. Es un método rápido, no invasivo, certero y barato de diagnosticar. Puede ser menos exacto en algunos pacientes, como en los obesos, en los pacientes que tienen la presencia de aire subcutáneo o enfisema subcutáneo, o los pacientes en los cuales se realizaron operaciones abdominales previas. Es un método que puede ser ejecutado por médicos generales, al igual que por especialistas. Tiene una curva de aprendizaje baja en relación a otros métodos imagenológicos y permite ver imágenes del saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorrenal, la pelvis o el saco de Douglas, y puede repetirse todas las veces que el facultativo quiera. Se recomienda que idealmente se haga en los primeros 30 minutos. Tenemos, respecto al FAST, otras características muy interesantes y es que permiten un diagnóstico temprano. Se puede hacer en todos los pacientes y tiene una certeza de 86 a 97%. Lamentablemente es un paraclínico o es un imagenológico, mejor dicho, que es operador dependiente.
No es capaz de detectar lesiones en el diafragma, en el intestino o en el páncreas. Por último tenemos la TAC, que a pesar de su gran especificidad, tiene algunos inconvenientes, como que requiere el traslado del paciente, además de que requiere tiempo. La TAC, en ese sentido, puede utilizarse en pacientes hemodinámicamente estables o normales. Sirve para diagnosticar lesiones retroperitoneales y en órganos pélvicos difíciles de evaluar con otros métodos, pero pueden pasar inadvertidas algunas lesiones gastrointestinales y diafragmáticas o pancreáticas. Tiene una sensibilidad de 92 a 98%. Aquí podemos ver un FAST y sus ventanas clásicas. El FAST puede extenderse para evaluar pulmones y pleura. Es positivo si hay líquido en cualquier ventana. El líquido se ve hipoecoico. Si vemos una zona hipoecoica, eso significa que tiene que haber más de 400 cc de líquido libre. Se presume que ese líquido es sangre. La primera ventana es la ventana perihepática o hepatorrenal. También se conoce como espacio de Morrison. Se encuentra en el cuadrante superior y flanco derecho. Permite visualizar vesícula, diafragma, riñón y hígado. Tenemos otra ventana muy importante, que es la ventana periesplénica o ventana esplenorrenal. Permite visualizar el vaso, los riñones y el espacio esplenorrenal. Se localiza entre el cuadrante superior y flanco izquierdo. Tenemos también la ventana suprapúbica, que permite visualizar la vejiga cuando está llena, la próstata o el útero, y permite apreciar el espacio recto vesical y el fondo de saco de Douglas en la mujer. Por último, tenemos la ventana subsifoidea. La ventana subsifoidea se localiza cerca del epigastrio, se pone el transductor hacia arriba, haciendo presión, y determina si existe derrame pericárdico. También, subjetivamente, puede permitir evaluar la contractilidad cardíaca. En general, el abordaje de las lesiones penetrantes es quirúrgico, pero existen otras indicaciones que aplican en traumas cerrados. Por ejemplo, el trauma abdominal cerrado con hipotensión o evidencia clínica de hemorragia intraperitoneal, el trauma cerrado con un lavado peritoneal positivo o con FAS positivo, el paciente que tiene hipotensión en contexto de herida penetrante, el paciente que tiene una herida de bala que atraviesa el peritoneo o una herida retroperitoneal, el paciente con evisceración, el paciente con hemorragia de estómago, recto o aparato genitourinaria por arma penetrante, el paciente con peritonitis presente o subsecuente, el paciente con neumoperitoneo, el paciente con aire retroperitoneal, ruptura de diafragma en el contexto de un trauma cerrado, una TAC reforzada contrastada con lesión visceral, luego de un trauma abierto o cerrado. Todas estas son indicaciones para abordaje quirúrgico. Ciertos mecanismos causales pueden asociarse con determinados desarrollos, y esto lo debemos conocer. Por ejemplo, el cinturón en el abdomen, por mecanismos de compresión, puede generar desgarros y avulsiones mesentéricas. Puede causar rupturas del intestino delgado o del colon, o puede generar trombosis de la arteria ilíaca o aorta. Las hiperflexiones pueden desencadenar una fractura de Chance a nivel de las vértebras lumbares. A nivel del hombro, los cinturones pueden causar rupturas de la íntima o trombosis de la arteria innominada, carótida, subclavia o vertebrales. Pueden causar fracturas o luxaciones de la columna cervical, desgarros de la íntima o trombosis de la arteria subclavia, fracturas costales, contusiones pulmonares o ruptura de vísceras abdominales altas. Las bolsas de aire de los vehículos pueden causar por contacto abrasiones corneales, queratitis, abrasiones de la cara, cuello, tórax. Las lesiones por contacto y desaceleración pueden generar ruptura cardíaca, pueden generar también fracturas por flexión de la columna cervical o torácica, o en ocasiones lesiones y fracturas por hiperextensión de la columna cervical. Existen algunas lesiones específicas a mencionar. Estas tienen características distintivas. Por ejemplo, en las lesiones del
hemidiafragma izquierdo, se puede apreciar en la radiografía una elevación o un borramiento del diafragma izquierdo. En ocasiones se acompaña de hemotórax y o sombra anormal de gas. En las lesiones que generan ruptura del duodeno, tenemos algunas particularidades, como estas lesiones pueden ocurrir en pacientes sin cinturón de seguridad. En estos pacientes, el aspirado gástrico va a ser sanguinolento y puede verse aire retroperitoneal en la radiografía. La TAC nos puede ayudar a sospechar esta lesión. Tenemos también las lesiones pancreáticas que ocurren por golpes directos en el epigastrio. Deben sospecharse ante la presencia de una amilasa elevada. Puede realizarse un TAC o una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada para poder aclarar las sospechas. A nivel genitourinario pueden aparecer contusiones, hematomas o equimosis que podrían comprometer riñones. Y los riñones merecen ser evaluados con TAC o pielografía. Debe buscarse hematuria macroscópica o microscópica. Las lesiones del intestino delgado pueden ocurrir por desaceleración. Generan desgarros en los puntos de sostén, especialmente si el cinturón de seguridad estaba mal colocado. Puede aparecer algo que se conoce como el signo del cinturón de seguridad, que es el hematoma que genera el cinturón. Pueden aparecer en estos mecanismos también fracturas de Chance, que es una fractura lumbar por distracción. En este contexto, es de gran utilidad el lado peritoneal para el diagnóstico. También pueden ocurrir lesiones en órganos sólidos, que las lesiones de órganos sólidos deben ser abordadas quirúrgicamente. La pelvis es un componente sumamente importante. Las fracturas o las disrupciones de los ligamentos de la pelvis siempre sugieren que hubo un alto impacto cinético en el paciente. Estas pueden asociarse con choque hemorrágico y con lesiones de múltiples órganos. Los mecanismos de la lesión pueden ser por compresión antero-posterior, por ejemplo, como pasa en los choques, las caídas, los aplastamientos o la apertura del anillo pélvico. También estas fracturas se pueden generar por compresiones laterales. Las compresiones laterales son más comunes en los aplastamientos o en los choques. Estos generan una rotación interna de la hemipelvis que puede causar lesiones en el aparato urinario. Existe otro mecanismo causal de fracturas o de lesiones en la pelvis, que son los mecanismos de cizallamiento vertical. Son muy peligrosos porque causan inestabilidad pélvica, y la inestabilidad pélvica se asocia con sangrados ocultos y con riesgo de lesiones en vasos o de órganos intraabdominales. Como facultativos, la presencia de sangre en el meato uretral, de edema, de abrasiones o de laceraciones del periné, el recto o las nalgas o la próstata cabalgada nos deben hacer pensar a nosotros en fracturas de pelvis. Ante el tratamiento de las fracturas pélvicas, el principio siempre va a ser la ferulización de la pelvis. Tenemos que estabilizarla. Si el paciente está hemodinámicamente estable, debe tomarse un TAC, un FAST o un lavado peritoneal. Al igual que tenemos que evaluar otras lesiones y considerar la fijación interna o externa, de ser necesario. El paciente hemodinámicamente inestable es un paciente que requiere de la estabilización temprana y la fijación pélvica quirúrgica. Según el algoritmo de la TLS, tras el manejo inicial, se debe considerar la aplicación de empacamientos o fijaciones pélvicas. Tiene que evaluarse si hay sangre intraperitoneal. De ser así, el paciente tiene que ser tratado mediante el control de la hemorragia a través de una laparotomía. Esto lo hace cirugía general. De no serlo, se puede hacer una angiografía o empaquetamiento peritoneal con posterior fijación para el control de las hemorragias.